para encarar el futuro de Honduras, indistintamente de la persona que gane el proceso electoral de noviembre del próximo año. Yo particularmente, que soy hondureño, que voto en Honduras, que voto por los políticos de Honduras y que no tengo que ver nada con la política de Estados Unidos, pero que sé que por la cercanía geográfica, la influencia que tiene Estados Unidos en Honduras, se los digo desde acá, y si pudiese votar en las elecciones de Estados Unidos, lo haría por los demócratas. Me encantó el discurso de Joe Biden, que no lo pude ver ayer porque estaba justo en la presentación de TN5 Estelar, pero lo vi esta madrugada. Les ha prometido a los estadounidenses disipar la oscuridad. ¿Con qué se disipa la oscuridad? Con luz. La esposa, Jill Biden, la esposa de Joe Biden, una educadora con 2 doctorados, trabaja en escuelas comunitarias, contribuyendo a formar, a educar a los jóvenes estadounidenses que no tienen la posibilidad, por la falta de recursos, de ir a las universidades. He visto tremendos discursos, compromisos a liderazgos estadounidenses dolidos por las 170,000 muertes de la pandemia, por los más de 5 millones de contagiados, por la división que vive ese país. Y se lo digo con toda franqueza, pensando en el futuro del mundo y en las relaciones honestas de Estados Unidos con Honduras, este ciudadano de Honduras, si pudiese votar, votaría por los demócratas en Estados Unidos. Creo que llevan un candidato y una candidata a la vicepresidencia que vienen de abajo, que conocen la tristeza, que conocen el dolor, que conocen la alegría, comprometidos con las familias estadounidenses, comprometidos con los inmigrantes, comprometidos con los afroasiáticos, con los afroamericanos, con los latinos. Yo por eso les digo a los políticos nuestros, esto lo pueden encontrar en YouTube, no van a sacrificar ni perder, sino que van a ganar e invertir si comienzan a analizar los 4 días de la convención demócrata, cada día 2 horas, y ayer el discurso final del ex vicepresidente y candidato de los demócratas, aceptó su nominación, Joe Biden. Bien, esta mañana aquí en Frente a Frente nos acompañan presencialmente gente que estimamos y gente muy buena de Honduras. Ya les voy a decir por qué están aquí. Van a hacer la firma de un convenio que es importante para Honduras. Luego de eso tendremos a 3 exsecretarios de finanzas. Uno de ellos, profesor de UNITEC, Hugo Noé Pino. Pero también tendremos a don Arturo Alvarado y a don Juan Ferrera. Claro está que una de las aristas será analizar la renuncia de Rocío Tábora de esta secretaría, las repercusiones, pero sobre todo analizar con objetividad la situación actual de Honduras y las perspectivas del país, porque algo me dejó haber visto los discursos en la convención demócrata. Una denuncia objetiva de la realidad que vive Estados Unidos, de la oscuridad en que está inmerso Estados Unidos, pero igual la esperanza de que ese país tiene un potencial enorme para salir, como también nosotros tenemos potencial. Fíjense que esos discursos me han inspirado y venía pensando justamente en eso, en plantear objetivamente la realidad de Honduras, el endeudamiento público de Honduras, 15,000, 19,000 millones de dólares. Que los salarios de los empleados públicos se estén pagando con deuda externa.
pero igual, ver el futuro con esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Y así, sin dejar de ser objetivo, también ver con esperanza el futuro. Pero para ver con esperanza el futuro, debemos en este momento hacer esfuerzos enormes los hondureños, presionar por una gran reforma electoral conforme a lo que quiere la gente y comenzar a pensar en divisar en el horizonte a los mejores hombres y mujeres para darles el voto. No dárselo a cualquier perico de los palotes cuya intención simplemente es enriquecerse, acumular más poder por vanidad. No, gente comprometida, socialmente comprometida, gente humilde, sencilla, inteligente, práctica, honesta, transparente. Así que ese es el panorama que les planteo en este momento para el programa que tenemos hoy. Hoy viernes, ¿qué fecha tenemos hoy? 21 de agosto. Aquí los dejo con Gabriel Andino para la pregunta central del programa. Luego nos iremos a la pausa y vendremos con la firma de este convenio que les va a interesar. Nuestros invitados se quedarán aquí aportando a las opiniones que van a emitir 3 exsecretarios de finanzas, uno de ellos, profesor de Unitec. Le agrada, ¿verdad? Siempre que se menciona la palabra Unitec, el rector se llena de emoción. Así que vamos, Gabriel Andino, con el planteamiento o la premisa para que el público nos ayude con sus opiniones a construir un buen programa para generar una excelente opinión pública. Adelante. Así es, licenciado. De inmediato, muy buenos días y muy buenos días a nuestros televidentes. El tema de este viernes, las finanzas de Honduras y la renuncia de Rocío Tábora. Le invitamos de inmediato para que pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. Las finanzas de Honduras y la renuncia de Rocío Tábora. El tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, saludo a los 3 exsecretarios de Finanzas que los ven ustedes ya en pantalla. Don Arturo Alvarado, don Juan Ferrera, don Hugo Noé Pino. Ahí vemos a don Arturo y a Hugo Noé Pino. Saludos a los dos. Ya vamos a ir. Saludos, Renato. Ya vamos a ir con ustedes. Y don Juan Ferrera, lo tenemos ya. Ahí está don Juan Ferrera también, bienvenido también a don Juan, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Antes, presencialmente, en el set de Frente a Frente, el director de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Josué Murillo, aquí a mi izquierda, y a mi derecha, el rector de Unitec, don Marlon Brevé. Bienvenido también, rector, es un placer tenerlo en el programa. Comencemos con Josué. ¿Qué convenio es el que va a firmar la Fundación Panamericana para el Desarrollo que usted preside, Josué, con Unitec? Muchas gracias, Renato, por el espacio y un saludo a sus televidentes. El año pasado, la delegación de la Unión Europea en Honduras lanzó un concurso para revertir toda esta condición de hambre, de inseguridad alimentaria, sobre todo en el corredor seco de Honduras. Nosotros concursamos, formamos un equipo multidisciplinario, multinacional, multicultural. Tuvimos la participación de una hondureña que estamos profundamente orgullosos de ella, está en nuestra sede en Washington, Marielena Nazar. Nos acompañaron 2 colegas de PADF Colombia, que han estado 20 años trabajando el tema de seguridad alimentaria y emprendimiento, Gloria Alicia Pinzón y Gloria Nelia Costa, quienes aprovecho a saludar a la distancia, y también Salvatore Serra, que es un italiano que ha estado en Honduras, que es más catracho que muchos de los que nacimos en este país, hasta habla como nosotros. Y buscamos a Unitec, que era un viejo conocido en realidad, porque nosotros en el marco de otro programa en Derechos Humanos y Democracia, logramos conformar con Unitec una comunidad de práctica y también de investigación en derechos humanos. Y el rector, Marlon Brevé, como el buen hondureño que es, nos abrió las puertas,
nos presentó todo el trabajo, el magnífico trabajo que han impulsado desde el Hub de Unitec, que el rector nos hablará mucho mejor de ese tema, y firmamos un acuerdo de entrar a ese concurso. En marzo de este año logramos firmar el contrato PADF con el socio Unitec y la Unión Económica Europea para, en el marco de este programa que nos ha mencionado el rector, Eurosan Occidente, impulsar un concurso en seguridad alimentaria y nutricional. Para nosotros esto era importante porque tenemos un donante que es la Unión Económica Europea en Honduras, que está creyendo en la juventud, cree en ese ecosistema de emprendimiento, cree en el futuro de Honduras, y hay un elemento que usted mencionó ahora en la antesala de su programa. Estamos promoviendo con esto también, Renato, esperanza para el pueblo hondureño y romper eso que usted dijo, la cultura de la pasividad. No podemos sentarnos a esperar a que los problemas se resuelvan solos o que alguien más resuelva los problemas que a nosotros nos corresponde resolver. La seguridad alimentaria es algo que ya tenemos como país y se va a potenciar, se va a agravar como consecuencia del coronavirus. Eso ya lo dijo el Programa Mundial de Alimentos. Y para eso hay que proponer ideas innovadoras, hay que poner en uso nuestra creatividad para brindarle soluciones al país y sobre todo a los sectores más vulnerables de Honduras. Es por eso que el día de hoy estamos en su sede y le agradecemos nuevamente el espacio para firmar este convenio que nos habilita tanto a Unitec como a PADF a impulsar este concurso que vamos a lanzar la próxima semana en seguridad alimentaria y nutricional, y que va a llamar a jóvenes y a buenos hondureños y hondureñas para que contribuyan a revertir estas situaciones de hambre, a poner también en uso su creatividad, y vamos a apuntarle a un derecho que es fundamental, sin el cual no se puede ejercer ningún otro derecho. No se puede educar a un niño si hay hambre. No se puede ejercer el derecho al sufragio si no hay suficientes condiciones, y ese es el derecho humano a la alimentación. Y por eso nuevamente le agradezco a la Unión Europea, al equipo de Eurosan Occidente, al equipo de Unitec, al rector Marlon Brevé y a mi equipo de PADF por todo el apoyo. Concurso de seguridad alimentaria, interesante. Apórtenos más elementos, por favor, rector. Gracias, Renato, por la oportunidad de que Josué Murillo, director ejecutivo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que es parte de la OEA, y este servidor estemos aquí. Un saludo a los exministros de Finanzas, a don Juan Ferrera, don Arturo Alvarado y don Hugo Noé Pino. Decirle que cuando la Fundación PADF se nos acerca, nos decía, construyamos un proyecto que va a concursar por recursos de la Unión Europea para potenciar proyectos de innovación en el área de agroalimentación. Esto fue previo a la pandemia. Sí. Ahora con la pandemia creo que el área agrícola, la industria agroalimentaria va a tomar mayor fuerza y mayor importancia en el desarrollo económico de Honduras. Y este proyecto permite que volvamos a nuestras raíces, que en primer lugar rescatemos los ingredientes autóctonos de nuestras culturas en nuestra propia gastronomía, que aseguremos que hayan oportunidades para que jóvenes de todo el país, no solamente son jóvenes que estudian en universidades, no, de todo Honduras, concursen por recursos frescos para que sus emprendimientos se comercialicen. Y lo que andamos buscando es proyectos innovadores, proyectos que, por ejemplo, promuevan la agricultura orgánica, las comidas orgánicas, este concepto nuevo de slow food, que es disfrutar la alimentación, que rescate los productos autóctonos, que tome en cuenta el cambio climático, que tome en cuenta diferentes maneras de generar energía renovable, que ojalá impulse también el desarrollo económico de muchas comunidades rurales en los 18 departamentos del país. Excelente, excelente. ¿Van a firmar hoy? Vamos a firmar aquí en su programa. ¿Y aquí lo van a hacer? Exactamente. ¿Y con cuántos recursos cuentan para estimular a esa juventud hondureña que
que abre más sus ojos y pone más atención a lo que está diciendo en este momento Josué Murillo y el rector de Unitec, Marlon Brevé. ¿Con cuántos recursos cuentan? Son aproximadamente 500.000 euros los que tenemos disponibles para impulsar estas dos etapas de incubación y post-incubación de emprendimientos, que ya lo ha mencionado el rector Brevé. Y hemos estado trabajando. La firma del contrato con la Unión Europea se llevó a cabo el 3 de marzo y coincide con el inicio de toda esta pandemia del coronavirus en Honduras y en todo el mundo. Imagínense usted qué difícil. Entonces, hemos tenido que cambiar ciertos aspectos de nuestro proyecto, pasar de modalidades presenciales a modalidades virtuales, pero eso sí, no nos detenemos, porque hay un compromiso por Honduras con la juventud y con los sectores más vulnerables de nuestro país. Y por eso la firma que vamos a hacer el día de hoy es el punto de partida de un proyecto y de unos resultados que nosotros esperamos cambien la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Y estimulen a nuestra gente a ser más creativos. Josué, yo le conozco desde hace 20 y tantos años, quizá tenía la mitad en su edad que lo que tiene hoy. Ejemplifíqueme un proyecto con que usted haya soñado, despierte a esa gente que lo que le falta son oportunidades, a esos jóvenes que lo que le faltan es orientación y recursos. Por favor, igual vaya pensando en un proyecto emprendedor. A usted que le fascina el tema, porque yo sé de dónde viene de una universidad de Costa Rica, justamente, y hace muchos años, hace más o aproximadamente 15 años, de trabajar con jóvenes en estos proyectos agroalimentarios. Por favor, Josué. Gracias, Renato. Mire, no es casualidad que buscamos a Unitec. Tienen el mejor hub de emprendimiento de Honduras. Y uno de mis sueños ya se cumplió, le cuento. En el marco de otro programa, nosotros identificamos mujeres indígenas lencas, las capacitamos en emprendimiento, logramos que se insertaran al mercado y que colocaran sus productos, y eso ha revertido las condiciones de pobreza en las que se encontraban esas familias. Ahora lo que queremos de la juventud, de los buenos hondureños y hondureñas que hemos mencionado, es que presenten proyectos, por ejemplo, para atender la situación de hambre de las poblaciones más vulnerables del corredor seco. Tenemos un compromiso y lo tenemos que ir trabajando. De nuevo, hay que romper con esa cultura de la pasividad. Llamamos a todos esos jóvenes creativos para que contribuyan con el cambio del país. Rector. Bueno, Josué hablaba de que en Unitec tenemos un hub de emprendimiento. Este es un lugar colaborativo donde estudiantes llegan y son asesorados por docentes de Unitec, por graduados de Unitec, que son personas que ya han tenido éxito en sus proyectos comerciales y les ayudan a emprender. Y hemos evolucionado a través del tiempo, porque primero en Unitec enseñábamos emprendimiento en las mallas curriculares, pero al crear este hub de emprendimiento también nos estamos conectando con otros ecosistemas de emprendimiento. Y hoy por hoy en Honduras hay muchos concursos de emprendimiento y se premian las ideas. Pero con este proyecto queremos premiar ya los proyectos que están ya a punto de comercializar, que valga la redundancia. Sí. Ejemplos: si usted en su casa quiere comer una comida típica hondureña, un tapado lanchano, y usted sabe que hay un amigo suyo cuya madre cocina el mejor tapado lanchano, hay un emprendimiento por ahí que usted solicita ese tapado y se lo llevan a su casa. Y ellos lo que andan buscando es promover las comidas hondureñas autóctonas, no necesariamente que tienen un nivel comercial, pero que pueden emprender y pueden llevarle a su hogar ese tapado lanchano que está cocinado por la mamá de su mejor amigo. Y que no solo sea para usted, que sea para todos los clientes de Tegucigalpa y que crezcan, y que emprendan y que generen riqueza. Y esto no solo es para el área del Distrito Central, estamos hablando de todo Honduras. Lo que decía Josué, ojalá que aquí en esta zona consumiéramos más productos de Copán. Ojalá que la gallina india la podamos encontrar aquí más rápidamente y que todas estas industrias utilicen ingredientes autóctonos de Honduras, que recuperemos también la cultura. Tenemos que volver a las raíces y promover lo nuestro. Y en Unitec tenemos carreras que preparan a estos profesionales. Tenemos la carrera de nutrición. Y desde el punto de vista
de país, la seguridad alimentaria es clave. Si usted lee lo que ha dicho la OMS en los últimos meses, en lo que viene, la seguridad alimentaria es clave y la nutrición es parte de la seguridad alimentaria tanto en una comunidad como en las personas. Tenemos que aprender a comer bien, tenemos que aprender a vivir una vida sana con ejercicio, a cuidarnos y a compartir. Y creo que este proyecto reúne todas esas características que queremos que se impriman en las comunidades de Honduras y que ojalá esos años de esas historias de hace 20 años, cuando uno en la zona rural disfrutaba la vida, disfrutaba la naturaleza y comía frutas inclusive ahí en situ. O sea, tenemos que volver a las raíces y estimular la industria agroalimentaria y las comunidades. Bueno, vamos a proceder entonces a la firma de este convenio de cooperación entre PADF y UNITEC, Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF y UNITEC. Va a firmar primero, me gustaría la mejor toma. Va a firmar primero don Josué Murillo, el director de país de PADF. Josué. Muchas gracias, Renato. Es un momento muy importante, jóvenes hondureños, emprendedores hondureños, ya estampó la firma Josué, viene la firma ahora del rector de UNITEC, el doctor Marlon Brevé. Seguramente muchos hondureños están preguntando, pero ¿cuándo comenzará este concurso? Establezcanme fechas, calendarícenme. Hay mucha gente queriendo materializar sus ideas, Josué, en el momento que el rector está estampando también su firma. La próxima semana, el viernes a las 10:30 de la mañana, en uno de los auditorios de UNITEC, si me recuerda, rector, ¿cómo se llama el auditorio? Leticia Matay. El auditorio Leticia Matay, vamos a lanzar en presencia de los compatriotas que nos van a acompañar por Facebook Live y también de la delegación de la Unión Europea, por supuesto, de Eurosan Occidente, el concurso en seguridad alimentaria y nutricional. Y mire, nosotros le estamos apostando a la vida con este concurso y con estas iniciativas. Ya no queremos escuchar más noticias de que aldeas enteras se declaran en hambruna. Tampoco queremos escuchar de temas de malnutrición de niños y niñas, que son nuestro futuro al final de cuentas. Entonces, le agradezco públicamente, aprovechando este espacio, al doctor Marlon Brevé por la apertura, el acompañamiento, también al equipo de UNITEC, que ha sido maravilloso, doctor. Y bueno, seguimos trabajando por este país que lo merece. Yo quisiera agregar algo, Renato. Este proyecto inicia dentro del marco de un programa de la Unión Europea que es Eurosan, que originalmente trabajaba en Occidente para recuperar ese corredor de Occidente. Y ellos han querido tener una incidencia a nivel nacional y crearon Eurosan, pero con un enfoque de innovación. Y es ahí donde entra el emprendimiento. Y agradecemos la confianza que ha depositado Eurosan con fondos de la Unión Europea para que la Fundación Panamericana para el Desarrollo coejecute este proyecto. UNITEC va a apoyar como la aceleradora de estos emprendimientos. Muchas gracias a ambos y éxitos con este convenio. Muchas gracias, Renato. Vamos a la segunda pausa comercial. Enseguida, los exsecretarios de Finanza, Juan Ferrera, Arturo Alvarado y Hugo Noé Pino. Yo estoy casi convencido que ninguno de los tres exsecretarios de Finanzas presentes hoy en Frente a Frente saben por qué renunció la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora. Uno se puede imaginar, pero ninguno de nosotros, a menos que ya alguno de nuestros panelistas haya hablado con Rocío Tábora, tiene la certeza del por qué renunció Rocío Tábora. Posiblemente entonces la arista se debata en el programa, pero es que yo, después de estar pendientes, claro, de lo nuestro, pero escuchando a los demócratas, también estoy viendo el futuro de Honduras, y el futuro de Honduras me preocupa.
A mí esa deuda de 12.000 o 15.000 millones de dólares, o si la metodología que utiliza el FOS es diferente, 19.000 millones de dólares entre pública y externa, me preocupo. Me pregunto si los ingresos han caído por efecto de la situación de las empresas, si va a ser bien difícil la recuperación, si el próximo año inclusive tendremos efectos directos de la pandemia, si ya estamos pagando salarios públicos con deuda externa. Hombre, ¿cuál es el futuro de la patria con ese semejante compromiso de pago de servicio de deuda más las necesidades internas? Entonces, no me quiero quedar en el por qué renunció Rocío Tábora, que yo sé que es una arista que será debatida en el programa posiblemente, pensando en la premisa de que nadie está seguro, a menos que ya haya hablado las causas de las que renunció ella, pero sí la situación de las finanzas en el país. Y yo quiero la valoración primaria y me está costando, y pensé hace algunos minutos, ¿y con quién comienzo? ¿Qué protocolo o parámetros utilizo para comenzar? Si por edad, si por el más joven, si por el más sabio, me está costando. Por la mejor sonrisa, comienzo con Arturo Alvarado. Señor exministro de Finanzas, realmente ¿cómo mira el panorama del país en sus finanzas luego de la renuncia de Rocío Tábora? Muy buenos días, Renato, un saludo para todos ustedes, un gran saludo para mis amigos, para Juan Ferreira, para Hugo Noé. Si hubiera sido por edades, posiblemente hubiéramos comenzado con Juan, ¿verdad? Y yo le hubiera seguido con mucho hacer el derecho de que él comenzara esta conversación. La realidad es que, como usted dice, a mí no me gusta estar haciendo conjeturas sobre por qué sucedió esto si no tengo toda la información. Yo creo que la única que nos puede decir realmente por qué presentó su renuncia es la ministra Rocío Tábora. Es la única que sabe qué motivos la impulsaron a tomar esa decisión en un momento complicado para el país. No hay momentos que sean fáciles de todas formas. Pero estamos prácticamente a 15 días de tener que presentar el presupuesto para el año 2021 para aprobación del análisis y aprobación del Congreso Nacional. Un presupuesto que no va a ser fácil construir. Estábamos discutiendo con Hugo Noé, así entre nosotros, que realmente es una tarea titánica, ¿verdad? Porque en primer lugar tenemos la incertidumbre de por cuánto tiempo más vamos a seguir siendo afectados por esta pandemia sanitaria. Se ha comenzado a reabrir la economía, pero en forma pausada, por etapas, y eso tampoco significa de que se abrió la economía y ya mañana vamos a tener los comercios, toda la actividad económica en su plena dinámica. La realidad es que cuando uno hace los análisis, ve los estudios que se han hecho en países más o menos similares a Honduras, América del Sur está, algunos países incluso más afectados que nosotros, pues la tendencia es que esta crisis puede durar 1 año o 2 años para que volvamos a lo que se llama la nueva normalidad. Entonces tenemos que prepararnos pues para un proceso muy complicado, no solo desde el punto de vista de las finanzas públicas, sino que también desde el punto de vista de la actividad económica, de los efectos que esto tiene sobre las personas, mucha gente que se ha quedado desempleada, personas que han sido suspendidas de sus trabajos, emprendedores que se han visto limitados en sus actividades. O sea, que aquí realmente los efectos de esta situación se han filtrado hacia toda la ciudadanía, hacia todos en realidad. No podemos decir de que hay alguien que se ha quedado sin sentir los efectos de esta situación en que estamos. Entonces, si uno ve más o menos las cifras, solo para iniciar, al 30 de junio la caída en los ingresos tributarios es de aproximadamente 16.000 millones de lempiras, casi un 28% aproximadamente. Y eso que ahí teníamos actividad más o menos normal
durante los primeros 2 meses y medio, o sea, enero, febrero y parte de marzo. Y viendo tratando de proyectar la actividad hacia adelante, obviamente que esa caída en los ingresos posiblemente se va a pronunciar, o sea que la parte de ingresos, especialmente la parte tributaria, pues, está teniendo un efecto sumamente negativo, contraccionista, como resultado también de la economía. El último informe del Banco Central de Honduras en su programa monetario es que para este año la actividad económica, el Producto Interno Bruto, va a oscilar entre -8 y -7%, que es una contracción, yo diría, monstruosa. A pesar de que ya tengo mis años, nunca la había visto, ¿verdad? Entonces estamos ante una crisis histórica y tenemos que buscar soluciones que se salgan de la caja normal, ¿verdad? O sea, no podemos pensar de que una crisis como esta la vamos a resolver con soluciones tradicionales. Tenemos que buscar alternativas de solución que sean acordes a la situación que estamos viviendo. Muchas gracias por esta primera participación, don Arturo Alvarado. En efecto, en la primera quincena de septiembre tiene que presentar el Ejecutivo su proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021. Recuerdo que la exministra Rocío Tábora se fue anunciando un recorte de 12,000 millones de lempiras en los gastos, que nos prometió que trabajaría en un proyecto de presupuesto realmente disciplinado en función de la caída de los ingresos, pero se ha ido. El señor Marco Midense la sustituye. Vamos a ver si se empapa rapidito, si es incluyente Marco Midense en función de tomar las mejores decisiones en un momento histórico sin precedente en el país. ¿Qué valoraciones entonces tiene el exministro Juan Ferreira, que lo escuchamos a continuación, y luego el doctor Hugo Noé Pino? Don Juan. Muy buen día, Renato, y a mis amigos Arturo Alvarado y Hugo Noé Pino, también a los miembros del grupo de diálogo fiscal, del pacto fiscal, que hemos estado siempre pendientes de la forma como se desarrollan las finanzas públicas. Creo que nadie tiene el conocimiento total para poder decir qué debemos de hacer los hondureños en este momento histórico de la vida nacional y pero muy extendida en el mundo por razones similares en la forma en que posiblemente todos estamos queriendo averiguar cómo enfrentar la pandemia y de qué manera podemos trabajar juntos. Yo esperaría que podamos encontrar dentro del asidero que debe haber, acercándose a un proceso electoral también, cómo puede ser esa forma de los relevos generacionales que tiene que darse en el país para poder enfrentar las situaciones que se presentarán naturalmente sumamente complicadas. Yo recuerdo cuando ejercí las funciones de ministro de Hacienda y Crédito Público, pues llegué en el aprendizaje que debía recibir, pensando que yo no sabía nada del sector público y que podía recoger de ahí muchas enseñanzas que después me pudieran ayudar en la vida. Fue así como encontré un Ministerio de Finanzas en donde había bastantes técnicos que creo que ahora no están al servicio del país, con mucho conocimiento, con mucha capacidad, con mucho aspecto desarrollado en la tarea de servirle a Honduras. Y en eso sí podría reclamar que desafortunadamente lo que tenemos en el país ahora no necesariamente es compromiso con el país. Siempre creo que es algo que debemos devolver al pasado. Creo que hay que darle esa mirada a esa situación en donde se llegaba por servicio público. Yo soy de los que pienso que al servicio público no debe llegarse con las ambiciones personales de ganar muchísimo dinero. Creo que el servicio honra de por sí servirle al país.
Yo esperaría también que los jóvenes con sus aspiraciones, como vimos hoy a Josué Murillo y a Marlon Brevé, haciendo un arreglo para una fundación panamericana para el desarrollo, en donde van a tratar el tema del hambre, porque precisamente eso es el emprendimiento de cómo producir algo para satisfacciones en el tema de la alimentación del ciudadano hondureño. Esas partes que transforman al ser humano y que hacen posible que piense de forma diferente. Cómo atender la niñez de 0 a 5 años es fundamental para desarrollar al ciudadano del futuro. Todo eso son temas fundamentales que la agenda debe conformarse para una nueva normalidad, como dicen, pero lo que debemos dejar es todo lo malo del pasado y apuntar hacia el futuro, de ver de cómo podemos en realidad tener las bases de un país desarrollado. Y lo tenemos todo en Honduras, pero no nos hemos dedicado desafortunadamente a trabajar juntos. La visión de país y el plan de nación han sido utópicos, porque al final no se han impulsado de la manera que debíamos haberlo hecho, trabajando juntos. Muchas gracias, don Juan Ferreira. Voy con el doctor Pino y yo quiero hacer una mención especial. Sé que en este momento todos necesitamos de esa radiografía económica, de esa radiografía de las finanzas del país, pero igualmente necesitamos que los liderazgos, que los hombres de ciencias económicas nos digan por dónde debemos enrumbarnos para que escuchen nuestras autoridades. Y en este sentido yo quiero agradecer permanentemente a Hugo Noé Pino, que escucho, al Edwin Araque, que escucho, porque pese a estar ideológicamente en otro partido, he visto en ellos la sensibilidad por el futuro de Honduras y los he visto críticos, pero también propositivos. Allá si los que están en el poder no quieren escuchar, pero uno en este momento debe agradecer a los hombres y mujeres que indistintamente de pensar diferente a la gente que nos gobierna, están proponiendo, están sugiriendo, porque con esto nos están demostrando que el país y su futuro prima más que el interés político, coyuntural o ideológico. En ese sentido, yo quiero agradecerle a estos dos hombres, a Pino y Araque, esos análisis puntuales, objetivos, críticos, pero propositivos que están haciendo por el bien del país. Así que, doctor Pino, lo que necesitamos es su análisis de esto que estamos viviendo y las sugerencias de cómo evitar el colapso, cómo enfrentar el próximo año. Yo no quiero el otro año que me digan hay iliquidez en el gobierno, no puede pagar los salarios, no hay dinero para pagar el servicio de la deuda, están quebrando más empresas, están suspendiendo más trabajadores, están despidiendo más trabajadores. Que me digan el otro año, la inversión se ha reducido más todavía, la nacional y la extranjera. Mire, un panorama así es para volverse loco, pero el asunto no es de volverse loco, sino de proponer y de ser capaces cada uno desde su trinchera, ver cómo contribuye para que nuestra patria no se hunda. Así que vamos, doctor Pino, con usted. Buenos días, Renato. Un atento saludo a don Juan Ferreira y lo mismo al licenciado Alvarado y también a Josué y al rector de UNITEC que ha estado ahí con usted. Bien, Renato, como fue señalado, estamos atravesando una situación sumamente crítica. Tratábamos de comparar la situación que enfrentamos actualmente con otra que no vivimos, que es la de 1929, la Gran Depresión Económica Mundial. Y obviamente las circunstancias son diferentes. En aquel momento Honduras estaba menos integrada al comercio internacional, a los flujos financieros internacionales, y por lo tanto yo considero que este es un acontecimiento
inédito en un siglo realmente, o tal vez en más tiempo en Honduras. Y por eso es que hay que tomar conciencia clara de lo que estamos enfrentando. Ya Arturo mencionó el caso específico del decrecimiento económico que vamos a tener. La pérdida de ingresos para finales de año puede andar entre 30.000 y 40.000 millones de lempiras. Y don Juan mencionó algo, Renato, que usted conoce y que hemos venido planteando un grupo de profesionales de las ciencias económicas y de las finanzas en relación a un pacto fiscal. El grupo promotor del diálogo fiscal presentó al gobierno, recién tomó posesión en el 2014 un planteamiento, lo recibieron, lo pusieron en una gaveta y de ahí no volvimos a hablar, por lo menos el gobierno no volvió a hablar de él. ¿Cuáles son algunos de los caminos y de lo principal que debe de agendarse para el futuro cercano? Primero, tenemos que vencer la crisis sanitaria, la pandemia realmente. Todavía estamos en una situación que no terminamos de conocer en qué punto exactamente de la curva, como se denomina, estamos, y es muy importante dilucidar esto y bueno, ahora con los triajes y con las brigadas se ha disminuido la presión sobre los hospitales, esperamos que se mantenga así. Pero en el aspecto económico, ¿qué tenemos por delante? Un presupuesto del 2020 que no ha sido reformulado y que necesita hacerse en función de los principales intereses de la población, y el proyecto del presupuesto que debe ser enviado al Congreso a más tardar el 15 de septiembre. Yo creo que aquí podemos analizar las principales componentes de la política fiscal. Por un lado, tenemos la estructura tributaria. La estructura tributaria adolece de altos niveles de desigualdad, está basada en impuestos indirectos principalmente, está basada en una serie de exoneraciones que, como se han venido señalando, y todavía la exministra Rocío Tábora lo mencionaba, y creo que ayer lo mencionaba también la ministra directora del SAR, tenemos más de 40.000 millones en exoneraciones fiscales, muchas de las cuales no se justifican y que el gobierno reiteradamente ha dicho que va a revisar, están en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero nunca revisa. ¿Por qué? Porque varias de estas exoneraciones están vinculadas obviamente a intereses económicos afines al poder político. En segundo lugar, por el lado del gasto, se tiene que hacer una reformulación del gasto en función de las necesidades de la población. Siempre hablamos de darle a la salud, a la educación, y usted ha visto en todas las campañas que se mencionan estos temas, pero cuando vemos lo que ha pasado realmente en la última década, en donde el peso del presupuesto en educación baja de 32 a 20% en el 2019, 32% en el 2010 a 20% en el 2019, y el de salud pasa de 15 a 11%. Estamos hablando de realmente una situación que no corresponde a los intereses de la mayoría de la población. Un tercer elemento que es muy importante es la eficiencia del gasto. No hemos puesto la suficiente énfasis en que estos escasos recursos que ya de por sí al 31 de diciembre del 2019 eran escasos, ahora se vuelven mucho más escasos por la pérdida de ingresos. Y un cuarto elemento a considerar y a analizar y a buscar soluciones es el peso de la deuda dentro del presupuesto nacional. No únicamente como porcentaje del PIB, que ya nos revela mucho, este 50% con que terminamos el año pasado y este 55, 56 con el que vamos a terminar este año, sino que también la cantidad de recursos que nos estamos dedicando para el pago de la deuda. Este año en el presupuesto 2020 están presupuestados 38.000 millones de lempiras para el pago de intereses y de capital. Y
si usted lo mira comparado con el presupuesto de salud de este año antes de la pandemia, pues era alrededor de 16,000 millones de lempiras. Entonces, este aspecto de la deuda no se ha escuchado mencionar mucho en el marco de la pandemia, pero sí hemos escuchado mucho la contratación de más deuda en este periodo. ¿Y esto qué significa? Esto que significa que si nosotros miramos las cantidades que se han dedicado en los últimos años y las que se van a dedicar en los próximos años al servicio de la deuda, prácticamente nos estamos endeudando para pagar deuda. ¿Qué quiero decir con esto, Renato? Que también se le debe de buscar una solución no unilateral, sino que algo negociado para reducir el peso de la deuda dentro del presupuesto público, puesto que nos deja muy pocos recursos para designar a otras actividades. Y principalmente también desde el punto de vista del gasto, el gasto no prioritario. Hemos insistido por años que el gasto militar, el gasto en defensa no es prioritario. Se compró un buque de 50 millones de dólares, se habla de reparación de aviones de combate, como que si Centroamérica está en guerra. Y la única guerra que tiene Centroamérica, y principalmente los países del norte de Centroamérica, es contra el hambre, contra la pobreza, contra el desempleo. Entonces hay que racionalizar realmente el gasto. Y finalmente, Renato, algo que me llena a mí, por lo menos, de pesimismo en el corto plazo, es los oídos sordos que este gobierno ha prestado a cualquier tipo de sugerencia. En el marco de esta pandemia, yo pensé que el gobierno, pese a su ilegalidad, a su ilegitimidad, a las vinculaciones de corrupción, a las acusaciones de vinculación con el narcotráfico, iba a ser lo suficientemente abierto para incorporar diferentes sectores, tanto desde los colegios profesionales como de los partidos políticos, y decir, miren, esta es una situación tremendamente negativa para todos los hondureños. Como decía Arturo, aquí no hay ningún sector que no va a salir afectado. Lo que sí es cierto es que hay sectores más afectados: las mujeres, jefas de familia, los ancianos, los niños, los jóvenes, los discapacitados, los indigentes. Estos son los sectores más afectados en el país. Pero no hemos visto esa apertura. Difícilmente la vamos a ver en lo que resta de este gobierno, y lo que se podría plantear es esperar que el proceso político dé las alternativas necesarias para un cambio de dirección que urgentemente lo necesita Honduras. Pero falta para llegar a marzo, donde se celebran las primarias, falta para llegar a noviembre, donde van a ser las generales, es decir, falta de más de un año para la alternancia en el poder en Honduras, y las cosas se nos pueden complicar más en este año. Voy a preguntarle a don Arturo y a don Juan por lo último que planteaba el señor Pino, el doctor Hugo Noé Pino, porque la radiografía que presenta el doctor Pino, que nos anticipa también don Arturo, don Juan Ferrera, y que la dicen frecuentemente, la conocemos todos, la situación compleja. Y yo diría que como don Juan, de filiación nacionalista, pero ministro en un gobierno liberal, y don Arturo, exministro de Finanzas también, y de filiación nacionalista, hagan un mensaje a la clase gobernante en este momento, y los oídos sordos, porque el país necesita en este instante, a pesar de lo que decía el doctor Pino, de la inconformidad que existe en la población, unidad. El próximo gobierno debe ser de integración, no me cabe la menor duda, pero justamente en este momento donde la situación es precaria en todo, el país debe comenzar a tratar de unirse, pero es difícil la unidad cuando hay sordera en la clase política que nos gobierna. Y yo diría, tal vez se le escucha a don Arturo Alvarado, tal vez se le escucha a Juan Ferrera, porque algunas veces creo, si se está
gobernando con prejuicios y para vengarse por la animadversión que la gente expresa hacia el gobierno y hacia el presidente. Son elucubraciones mías, como pueden ser ciertas. No son puras elucubraciones, pero gobernar sin unidad, sin escuchar el clamor de la gente es complicar más el futuro de Honduras. Por eso yo con todo respeto le pediría a Arturo Alvarado, a Juan Ferreira, identificados históricamente con el Partido Nacional, en gobiernos nacionalistas, en el caso de don Juan, ministro en un gobierno liberal, que hoy desde Frente a Frente hagan un llamado para tratar de sensibilizar a quienes en este instante deben tomar las mejores decisiones del país. No sé, Josué, si tienes algunas valoraciones de lo dicho por estos tres secretarios de Finanzas, para luego ir a una pausa comercial. Gracias, Renato. Y por supuesto, mire, en su programa siempre me encuentro con gente que admiro muchísimo y que respeto, como los tres amigos que tenemos al otro lado de la pantalla, o gente que simple y sencillamente me produce muchísima alergia. Es decir, no hay un punto intermedio. Pero hay que escuchar la voz de la sabiduría. Yo creo que ahí tenemos acumulado mucho conocimiento, mucha experiencia y ya mandaron su mensaje. En primer lugar, pensar fuera de la caja. Las soluciones, como dijo uno de los comentaristas, tradicionales no van a funcionar, sobre todo en el marco de esta pandemia. Hay que reevaluar cómo estamos usando el presupuesto. Se pueden aprobar múltiples políticas públicas para atender a la niñez, la educación, pero si no hay un presupuesto que lo respalde, de nada sirve. Lo dicen los comentaristas también. Importante que el gobierno comience a escuchar las voces de la oposición y las voces de los analistas en materia económica, en materia política, en materia social, para que lleguemos a un estadio de mejor calidad de vida. Ahora mismo, y con eso termino, Renato, estamos ante sufrimiento, ante desesperación del pueblo hondureño. Ya no podemos seguir con esa actitud hermética, de cabezas duras que tenemos en el gobierno. Eso solo va a generar más inestabilidad, más pobreza, más dolor, más miseria. Si no les entra eso en la cabeza, ustedes no están aptos para gobernar. Así de sencillo. Y mire, es especulación de mi parte, pero si yo estuviera en los zapatos de la exministra de Finanzas, yo también me hubiera dado de baja para no validar los actos de corrupción, de putrefacción extrema en el uso de recursos públicos. Y sobre eso le voy a pedir su opinión con más amplitud en los próximos minutos. Y también le voy a preguntar a don Arturo, a don Juan, sobre lo que ya anticipaba el doctor Hugo Noé Pino, la adquisición de deuda para pagar deuda, la tremenda deuda pública interna y externa, y toda la plata que se nos va para pagar ese servicio de deuda y capital, y además tener que enfrentar las necesidades propias con una caída de los ingresos por varias razones, entre ellas la pandemia. Así que después de la pausa, Juan Ferreira, Arturo Alvarado, Hugo Pino y Josué Murillo continúan aquí en Frente a Frente. En nuestras redes sociales y damos lectura en Twitter. Roberto Díaz Salcerro: las finanzas de Honduras son una papa caliente. Se ha manejado dinero a locas, a ciegas, sin conciencia. Es una piñata sin confites, pero con dinero. Muchos ven la oportunidad para asegurar su futuro. Bueno, ¿y es que nada se puede hacer sin aprovecharse del dinero del pueblo?, pregunta Eduardo Ulloa: en nuestro país hay gente muy calificada, honesta. Podrán traer al Jeff Bezos, dueño de Amazon, a redirigir las finanzas del país. Pero mientras siga este trinomio, el ADN, la corrupción, el poder económico y los políticos, estaremos siempre sumergidos en la pobreza y no tendremos equidad. El economista Ismael Cepeda también nos comenta: los dos grandes retos para el nuevo ministro de la Secretaría de Finanzas son la reestructuración del presupuesto del 2020, ejecutándose actualmente, y la presentación antes del 15 de septiembre de un presupuesto para el año 2021, coherente ante la realidad económica de Honduras. Ubense Lara: esperemos que con el nombramiento del nuevo ministro de Finanzas, Marco Midense, podamos tener más transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos económicos del pueblo
Y damos lectura a un último mensaje de Lely Semin. El perfil académico de Midense es extraordinario. No obstante, ante la ausencia de experiencia pública, debe llamar a los principales técnicos y expertos financieros para que le ayuden a construir un panorama alentador y racional. Una mesa financiera sería de mucho valor. Las finanzas de Honduras y la renuncia de Rocío Tábora, el tema de hoy en Frente a Frente. Y voy a pronunciar un término no se interprete como despectivo, sino porque tiene una edad corta. Este cipote que han nombrado como ministro de Finanzas, y mire bien, y lo digo en el mejor sentido, la palabra cipote, porque yo una vez lo miré en Unitec, en la Universidad Católica. Es egresado de la Universidad Católica. Sí. Luego ha sacado maestrías, entiendo, y doctorado, una de ellas por Undufuturo. Y a mí me invitaron en la Universidad Católica a una exposición ahí en el auditorium para los alumnos. E igual estaba de invitado Marco Midense, y ahí lo conocí. Y me dicen los maestros, él es egresado de aquí de la Universidad Católica, me dicen. Un joven que me pareció brillante su exposición. Y la gente que lo conoce me dicen que es un cipote bien formado. Y ayer le dije a una persona que yo estimo, cuando me ponderaba las virtudes de Marco Midense y su formación académica, ojalá que no lo coopten, le digo, ojalá que no lo corrompan, ojalá que no lo arrastren a la corrupción. Esa fue la expresión que dije, y lo reitero hoy, por el bien de Honduras, el futuro de Honduras, el de mis hijos, el de mis padres, el de mis abuelos, el de mis amigos, el de toda la gente. Ojalá que le vaya bien a este joven y que deje su huella. Sí. Y que deje su huella. Mira, voy a aprovechar su programa para darle un consejo de un profesional joven a otro profesional joven. Cuando yo comencé con todo este mundo de la sociedad civil, comencé muy temprano, después de graduarme. Y lo primero que hice fue rodearme de personas con más experiencia para asesorarme. Eso lo acaba de comentar Lely Semin Rivera en un comentario. Y me parece muy acertado. Rodéese de personas como las que están al otro lado de la pantalla, Hugo Noé Pino, el doctor Ferrera. ¿Para qué? Para que le den consejo, para que lo orienten. Él es un hombre joven, un profesional joven. No se deje cooptar por los corruptos y corruptas. De lo contrario, también va a quedar manchado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, es un académico de primera, pero tiene que dar, digamos, resultados en su función pública. Y yo esperaría que él se rodee de un grupo, no solamente de su partido político, sino de gente que realmente conozca la materia y que lo pueda orientar de la mejor manera. Don Arturo, usted fue ministro de Finanzas en un gobierno de gente muy técnica. Esto más, un gobierno que se enfrentó a su mismo partido. Estoy hablando del gobierno que presidió don Ricardo Maduro, y que el ministro de la presidencia era don Luis Cosenza. Yo recuerdo los debates. No es que este gobierno de Maduro y este Cosenza no es político, no nos complace. Fueron calificados de técnicos. Bien, en este momento histórico del país, por la situación difícil y compleja que estamos atravesando, aparte del mensaje que yo le he pedido a sus correligionarios, al gobierno, me gustaría también un enfoque sobre esta deuda pública interna y externa pesada que tenemos, cómo enfrentarla. Y yo iría más allá, y por favor compréndame y canalice estos sentimientos míos con la pregunta que le voy a formular. Yo sé que es pura hipótesis, que usted es un hombre muy práctico, pero estamos en un ejercicio por el país. Si le tocara regresar a la Secretaría de Finanzas en las condiciones que está el país ahora mismo, ¿por dónde comenzaría Arturo Alvarado a ejercer las políticas públicas desde esa Secretaría? Adelante, don Arturo. Gracias, Renato. Primero voy a comenzar por aclarar un tema. Efectivamente, yo he sido partidario del Partido Nacional, pero cuando estuvimos en el gobierno nosotros teníamos un lema que compartíamos con el presidente Ricardo Maduro en ese entonces, que decíamos: antes que nacionalistas somos hondureños, y lo que nos interesa es el progreso del país, el progreso de toda la ciudadanía.
Y yo creo que uno, en mi caso específico, y va a ser corto, mi paso por el sector público fue un accidente en la vida, realmente, porque mi vida profesional ha sido en el sector privado. Sentí que tenía el deber de contribuir en aquel momento con un presidente al que me unía y me sigue uniendo una excelente relación de amistad y en el que tenía confianza, porque eso es lo más importante, que uno tenga confianza en la persona que va a ejercer el liderazgo en el país, que tenga confianza que va a ser una persona transparente, que va a ser una persona honesta y que va a querer lo mejor para el país. Entonces, en ese momento uno comparte esos ideales, comparte esos sentimientos y se entrega al trabajo con toda la dedicación posible, sin el riesgo de que se vaya a afectar el día de mañana la reputación de uno, que eso es lo más importante que uno puede tener. Yo creo que en este momento tenemos el reto de corto plazo, que es el primero que tenemos que enfrentar. ¿Cómo vamos a cerrar desde el punto de vista fiscal el año 2020? Porque eso nos va a dar una pausa también de qué es lo que tenemos que hacer para el 2021. 2020 nos falta todavía 4 meses para que termine el año. La economía se está empezando a reabrir, pero repito, no es que vamos a tener una actividad económica normalizada, o sea que la tendencia en la caída de los ingresos va a continuar. Y por lo tanto, si no se hizo a tiempo, hay que hacer un presupuesto ajustado para el resto del año 2020. Si uno ve la ejecución presupuestaria a junio, el renglón de sueldos y salarios tiene una ejecución del 50% del presupuesto original, o sea que ahí no se ha hecho no se ha tomado ninguna medida en realidad para reducir el gasto corriente relativamente. Todos los demás gastos relacionados con materiales, viajes, etcétera, obviamente se han reducido porque hemos estado confinados casi todos y no hemos podido y no se ha podido cumplir con el resto de las partidas presupuestarias. Pero tenemos que tener un presupuesto ajustado a la realidad del 2020 e igualmente trabajar en un presupuesto ajustado a la realidad del 2021, donde la economía se va a ir recuperando paulatinamente y que los ingresos tampoco van a ser ingresos normalizados. Sobre la deuda que se mencionaba, yo comparto en cierta forma la preocupación de Hugo Noé sobre el monto de la deuda, el servicio de la deuda, etcétera. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional en su último informe lo que dice, la mayoría de los países que han sido afectados por esta pandemia van a tener que endeudarse y se van a llegar a récords históricos de endeudamiento parecidos a los que se tuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque estamos ante una crisis inédita. Entonces los países, especialmente países de bajo nivel de desarrollo como Honduras, donde tenemos limitaciones para incrementar los ingresos, la única alternativa que tenemos es endeudarnos. El kit de todo es saber qué tipo de endeudamiento es el que vamos a tomar. O sea, aquí el país necesita endeudamiento en términos concesionales y de largo plazo. Si podemos conseguir financiamiento a 50 años a tasas de interés de 2-3%, perfecto. Porque en esa forma nos da un respiro. Si utilizamos bien el endeudamiento también, porque el endeudamiento en sí no es malo, el endeudamiento bien utilizado para atender las necesidades básicas de la población, en salud, en educación, para hacer inversión en infraestructura, que a su vez ayude a generar inversión privada y que haga que el motor de la economía crezca, ese es un endeudamiento positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que la economía del país crezca. Pero para eso necesitamos también una visión de largo plazo, que es la que nosotros no tenemos. Aquí se aprobó un plan de país, visión de largo plazo de Honduras, se transformó en una ley y solo se aprobó la ley y se encabezó, porque nadie la sigue. Entonces, los países que se han desarrollado en el mundo lo han hecho con una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque usted no se desarrolla en 4 años. Lo tiene que ir haciendo en forma paulatina, siempre y cuando ese plan de desarrollo que ha concebido se siga al pie de la letra, acompañado de un plan de ejecución que se va cumpliendo por todos los gobiernos, el gobierno donde se aprobó el plan y los gobiernos futuros que vengan.
Es de la única forma en que un país se puede desarrollar. Después tenemos el tema de la equidad, porque el desarrollo económico no es lo que uno debe buscar solo por decir tenemos un crecimiento del PIB de 10, de 12, 15%. El desarrollo económico se busca para lograr que la mayoría de la población mejore su condición de vida también. Entonces, si tenemos más desarrollo económico, el gobierno va a tener más recursos. Pero si los recursos que tiene el gobierno se siguen mal utilizando, entonces de nada sirve en términos generales ese desarrollo económico, porque estamos concentrando el bienestar en unas pocas personas. Yo siempre he pensado que el problema que tenemos es que hay un sentimiento de escasez en el país, en los políticos principalmente. Cuando uno tiene un sentimiento de escasez, que piensa que todo es escaso, entonces lo que tiende a hacer es acaparar para sí mismo todo lo que se produce. Y eso es lo que tenemos. La gente, los políticos solo piensan en ellos. Llegan al poder e inmediatamente empiezan a maquinar, a conseguir qué vamos a hacer para resarcirnos de lo que invertimos en la política y para asegurar el futuro nuestro. ¿Verdad? Si usted ve, pasadas las elecciones, la población no cuenta. O sea, en el momento de las elecciones es cuando los políticos empiezan a tratar de comunicarse con la gente, a tratar de aprobar muchas veces medidas populistas para atraer ese voto, pero una vez que pasa el proceso eleccionario, el político hace lo que quiere. Y desgraciadamente la población nuestra también nos hemos quedado como dormidos y estamos permitiendo que los políticos hagan lo que hagan. Si tuviéramos un presupuesto transparente, honesto y bien focalizado, pues para atender las necesidades básicas de la población, y hablamos de salud, la pandemia actual lo que ha venido a desnudar es el estado de la salud en Honduras, donde teníamos carencias de médicos, tenemos carencias de equipos, carencias de hospitales. No puede ser que una persona que vive en un pueblo remoto tenga que moverse a Tegucigalpa o a San Pedro Sula o a una ciudad principal para que lo atiendan, y que ahí aún en emergencia le digan, mire, la cita se la vamos a dar para 20 días. Entonces, la salud es importante para la población. Y la educación, que se va a volver más importante, porque ahora tenemos que hacer transformaciones en los sistemas educativos para que los niños que van a las escuelas, las personas que van a los colegios, etcétera, puedan recibir no solo una educación de calidad, sino que adaptada a la tecnología. Los cambios tecnológicos van a venir, la educación virtual va a ser importante. Entonces tenemos retos enormes en esos dos sectores. Y si tenemos esos retos y queremos resolver los problemas, eso se tiene que mostrar en un presupuesto focalizado. Entonces, para mí estamos en una combinación que no es positiva. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una crisis y entrando a un proceso eleccionario. Y para los políticos como que no hubiera crisis, porque ya están metiendo un proyecto de ley para que les aumenten la exoneración, para poder traer equipo, para poder hacer esto, para poder hacer el otro. Para ellos como que no hay crisis en el país. Y en realidad no hay crisis para ellos, porque ellos viven bien y viven de los impuestos que pagamos todos los hondureños. Entonces tenemos que hacer una transformación integral para que el país pueda iniciar un proceso de desarrollo. No puede ser que nosotros vivamos de las remesas familiares que nos mandan los hondureños en el exterior. Nos sentimos orgullosos porque la gente se va de Honduras. ¿Y por qué se va la gente de Honduras? Porque siente que en este país no tiene posibilidades de desarrollarse, ni él ni su familia. Tenemos que cambiar esa percepción, pero lo tenemos que hacer todos juntos. Yo creo que aquí tenemos que olvidarnos, por lo menos esta pandemia nos debería forzar a decir, hagamos borrón y cuenta nueva, sentémonos todos juntos e iniciemos un proceso realmente de transformación de Honduras para bien de todos, no solo de unos pocos. Muchas gracias, don Arturo. Muy sentido su mensaje. No solo es el conocimiento científico de promedio, su experiencia en la administración pública es el corazón también que ya está hablando ante la situación que vivimos. Y así he sentido el mensaje de Arturo Alvarado esta mañana. Para él, creo que despeja mis inquietudes. Lo primero que hay que hacer, Marco Midense, es la reformulación presupuestaria 2020. Reformular este presupuesto 2020 en función de lo que tenemos, de las carencias, de lo que contamos. Focalizar, la otra palabra que mencionó, cuando estemos ya construyendo
o formulando el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. El presupuesto del 2021 tiene que ser focalizado. Y yo diría, Marco Midense, que la gente te está invitando aquí para que seas incluyente, para que hables con distintos profesionales sin importar su ideología, su partido político, su condición social, su color de piel. Marcos, tenés una buena oportunidad. Una buena oportunidad para que tu imagen no sea enlodada, pero para eso tienes que ser independiente, ¿verdad? Independiente y ser capaz de decir no cuando hay que decir no, y ser capaz de irse a la porra si te quieren enlodar. Pero aquí te están diciendo, señores con mucha experiencia, reformula este presupuesto ya y empieza a construir un presupuesto focalizado para el 2021. Y el llamado a los políticos, creo que los políticos, aunque sea por primera vez, deben estar a la altura de lo que nos merecemos los hondureños. No puede ser que nos lleven a una hecatombe el próximo año. Escuchen estas palabras de la gente que está hablando con su cerebro, pero también que le está latiendo el corazón en este instante. Don Juan, le voy a pedir otro favor a usted. Si tuviera frente a frente, face to face con Juan Orlando Hernández, un hombre de sus cualidades, pensando en el futuro de Honduras, y trate de no eludirme mi pregunta, porque hay gente que le gusta eludir la pregunta. Si lo tuviera frente a frente, pensando en el futuro de Honduras, en este momento crítico que vivimos, ¿qué él le diría desde su perspectiva empresarial y también su experiencia en la administración pública? Mira, Renato, yo creo que le recordaría lo que he dicho frente a él en muy pocas oportunidades que he tenido para decir las cosas. En el Consejo Hondureño de la Empresa Privada le dije que yo no estaba de acuerdo con la reelección de ningún hondureño, no estoy de acuerdo, y que había que pensar también cómo replantearse un gobierno hacia la unidad sobre criterios fundamentados en la honradez, en la transparencia y la rendición de cuentas, porque había ministros que no le daban garantía de esas acciones que debían de ser consecutivamente un objetivo de los hondureños. Cuando se crearon los institutos de la información pública, yo pensé que al final la democracia iba a ser inducida al respeto y al ciudadano para informarle en qué se habían gastado los dineros y se pudieran de alguna forma replantearse la manera como debíamos reorientar los recursos. Un país que necesita que cada centavo se invierta bien, había que hacerlo de esa forma. Recuerdo que se presentó como 15 días antes de las elecciones, precisamente mi amigo Renato lo había presentado cerca o allá en la Plaza Marte, de allá donde están los militares, y había manifestado que 15% le iba a tener de ventaja por mínimo en las elecciones. Sin embargo, tuvimos unas elecciones que al final no sabemos quién fue el que ganó. Lo que sí sabemos es que no ganó precisamente la reelección. Eso sí, estoy completamente seguro que así fue, por la forma en que se hizo ese proceso. Y yo soy nacionalista, nacido en una nacionalista, pero he trabajado como un hondureño, no solo en la parte pública, sino que en la privada, porque yo pienso también y me pongo en el papel de un funcionario público que está en el Ministerio de Finanzas y con las demandas de recursos que se plantean, digo, ¿qué actitud va a ser esa que va a tener el ministro? Y pongo a pensar cuando yo tuve esas dificultades, pero tenía el apoyo del presidente Reina, porque le dije fundamentalmente que mi servicio iba a ser para el país, que iba a actuar en consonancia con esos intereses, que iba a ser el marco lógico de mi accionar. Me respetó fundamentalmente. Cuando habían problemas que discutir y era parte política y era él el responsable y en su gobierno era al que iban a juzgar, siempre manifesté
que yo estaba de acuerdo en apoyarle, pero cuando las cosas fueran transparentes y con rendición de cuentas. Y hay algunas cosas que en mi memoria están como un recuerdo perecedero y para dejar a las futuras generaciones como debe ser. Y es así como debe actuar un ministro de Hacienda. Lo hizo Arturo Alvarado, no vi en Hugo Noé Pino, porque luego tomó el destino de llegar a formar parte de la representación internacional de Honduras en un organismo de financiamiento y estuvo en la embajada de Estados Unidos, como embajador en Estados Unidos y luego en Naciones Unidas. Yo veo que es alguien que le ha servido al país y siento que ha sido uno de los hondureños que ha estado orgulloso de esa representación. Y en cuanto al grupo del diálogo fiscal, ha sido uno de los más activos que ha estado planteando inquietudes que se las presentamos a Marlon Tábora cuando fuimos al Banco Central precisamente para buscar cómo podíamos ayudar quienes habíamos prestado un servicio al país. Pero si estuviera frente al presidente, le volvería a decir que desafortunadamente no fue ninguna de esas cosas oídas, de lo que manifestamos siempre, porque una de las cosas que pesan mucho en el accionar de la sociedad hondureña hoy es haber permitido que se quedara alguien que no estaba autorizado por el marco de la Constitución y sus leyes. Y esas cosas debe haber fundamentalmente en un país. Si no hay institucionalidad que se respete, no hay una forma de salir adelante. Si no es por la vía de los pesos y contrapesos, porque esa es democracia. Esa es la forma como los pueblos pueden escoger el mejor camino. Si nos equivocamos, rectificamos en la siguiente elección. Eso es lo que está esperando Estados Unidos. Si Trump no ha sido el mejor presidente, va a encontrar en las elecciones la solución de los problemas. Ya vendrán otras cosas que en la relación de Honduras también debemos de tener presente, cómo están esos resultados y cómo nos van a ver a nosotros. Nuestra relación ha sido fundamentalmente más cercana con Estados Unidos y la orientación política de Honduras la ha dado en ese marco de la acción de cómo se manejan los poderes en el caso de nosotros hacia Estados Unidos. Todos tenemos conocimiento que más de 1 millón de hondureños viven en Estados Unidos y esas remesas familiares son fundamentales para sostener el Estado hondureño. Y eso yo creo que es algo que debemos de pensar. Desafortunadamente estamos pensando que la izquierda o la derecha es lo mejor. Yo diría que las dictaduras, sea de extrema izquierda o de extrema derecha, no son buenas para ninguna nación. Hay que pensar en los objetivos que debemos de tener y que el plan de nación sea nuestro norte, que hagamos las cosas porque las tenemos que hacer en bien de todos los hondureños, porque hay que actuar y trabajar y potenciar lo que tenemos. La innovación es buena y es bueno renovar la sangre de cuanto estén en el servicio público, pero el primer deber de un ciudadano es decirle a un presidente que no se puede cuando el marco de la ley no permite que se hagan algunas cosas. Eso es fundamental. Me da pesar a mí que hayamos estado perdiendo aproximadamente ya casi 12 años estar en lo mismo. Nosotros entramos en dificultades, empezamos a entrar en esas dificultades en el 2008, cuando el presidente Zelaya, que estaba haciendo un gobierno aceptable para los hondureños, se comprometió por el socialismo del siglo XXI y nos vino Chávez aquí en el 2008 por agosto a decirnos cosas que no era la forma de cómo nosotros podíamos permitir que se viniera a abusar de esa forma, y esa orientación no es buena que le demos a ningún extraño a nuestra nacionalidad, de venir a decir cosas que solo los hondureños podemos debatir. No es posible que hagamos de la cooperación y de la forma de hacer las cosas en Honduras
como que si nosotros no tenemos capacidades para poder orientar el país hacia donde debemos orientarlo. Entonces también requerimos de quienes hacen de la política su actividad, lo hagan pensando en el país, que es de sus amores y que es a donde van a dejar la heredad para siempre. Muchas gracias, don Juan. Doctor Pino, escuchó a Arturo Alvarado, él no es tan reacio al endeudamiento, considerando de que muchas instituciones multilaterales en este momento, derivado de la pandemia, han dicho que los países tienen que endeudarse para salir adelante. Si la deuda es de 15.000, 19.000, porque aquí vamos a estar en ese debate dependiendo de la metodología que utilicen ciertos organismos para medir la deuda. El hecho es que estamos ensartados, y me disculpa la gente la palabra, pero estamos ensartados y hasta la coronilla de deuda pública, con una economía precaria y con un gobierno recibiendo pocos ingresos. ¿Cómo valora ese endeudamiento positivo del que habla Arturo Alvarado en las condiciones políticas que está Honduras y económicas? Adelante, doctor Pino, para luego ir a la pausa y escuchar también valoraciones aquí de Josué Andino. Adelante, Murillo. Renato, yo coincido con Arturo. Sin lugar a dudas, los países, principalmente países como Honduras, en el marco de esta pandemia requiere mayor endeudamiento. Eso es indiscutible realmente. No hay forma de atender una situación de la magnitud. Lo que me refería yo es que de por sí ya la carga dentro del presupuesto es bastante alta y que por lo tanto se debe establecer una estrategia buscando el alivio de esa deuda en primer lugar. En segundo lugar, sí importa también la forma en que se endeude. No es lo mismo endeudarse con los organismos multilaterales en términos concesionales que ir a vender un bono soberano de $600 millones para pagar la deuda de la ENE, cuando en enero del 2017 habíamos colocado un bono de $700 millones también para pagar esa deuda. A esto me refiero. Y hay un elemento que a mí me llama la atención. ¿Por qué se rehúsa la Secretaría de Finanzas endeudamiento del Banco Central? Porque endeudamiento del Banco Central, en primer lugar, es endeudamiento en lempiras, y eso no nos lleva al riesgo cambiario para los próximos años. Y en segundo lugar, el argumento tradicional de que el crédito del Banco Central produce inflación en una economía tan debilitada como la está Honduras es muy difícil que ocurra. Y un tercer elemento que lo han compartido de colegas economistas es que esta llave que en el pasado se cerró para evitar abusos, si se abre va a continuar haciendo en el futuro. Yo no creo que eso realmente se dé. Si algo se ha aprendido de los años 80 para acá en comparación a los años 50 y 60 es que los déficits fiscales exagerados y constantes no crean condiciones favorables. Pero en este momento creo que el crédito del Banco Central es una alternativa. Entonces, por lo tanto, no estoy en contra del endeudamiento, pero sí estoy estoy convencido de que se debe de buscar en la forma más rápida una estrategia que reduzca el peso de la deuda dentro del presupuesto, porque yo no me imagino si ahorita estamos dedicando el 25% del gobierno, de los ingresos del gobierno central para el pago de deuda. En 2 años vamos a estar dedicando 33%, o sea, de cada lempira que se reciba en ingresos se van a dedicar 33 para la deuda. A eso es lo que me refiero, pero obviamente una pandemia de esta situación no podía cubrirse sin endeudamiento. Y el segundo elemento que tiene que ver... Perdón, Renato. No, doctor, pero continúe desarrollando su idea para luego ir a una pausa comercial. Sí, el otro punto, Renato, es el que tiene que ver con el destino realmente de la deuda.
Bien se ha señalado acá que la deuda puede realmente impulsar el crecimiento económico si se dedica a inversión, principalmente a una inversión productiva y que dé rendimientos. Pero también en el imaginario colectivo es muy importante cómo se utilizan estos recursos. Si usted, por una parte, está viendo de que se están haciendo compras sobrevaloradas a través de Invest H, y otros casos que han sido denunciados de corrupción, esto también mina. Y quisiera finalizar con este elemento, Renato, brevemente. Mire, yo insisto mucho en el contexto global en que se dan las políticas, porque las políticas económicas no se dan en el vacío. Si no hay credibilidad, si no hay confianza en el gobierno, ¿de dónde proviene el crecimiento económico? De la inversión privada nacional y extranjera. Y eso lo hemos perdido en los últimos años, y eso, así como se señala de que el sector salud, en la pandemia ha desnudado las carencias en el sector salud, así la pandemia está desnudando la falta de resultados efectivos de las políticas económicas. Y mientras no haya un cambio de concepción, de interrelación del gobierno con el resto de la ciudadanía, vamos a seguir. Hoy en la mañana escuché a un funcionario público de alto nivel decir, no, es que esos que solo critican, nosotros hacemos. Esa actitud soberbia, esa actitud prepotente, esa actitud no es propia de un funcionario público. Todo funcionario público está expuesto por la naturaleza de sus puestos a críticas. Le toca a él evaluar, reflexionar si esas críticas son, como se denomina ahora, entre comillas, partidistas, o son críticas realmente que van en la dirección correcta. Así que ese contexto es muy importante. Yo creo que tanto Arturo como don Juan Ferreira han enfatizado que el contexto en que se da la política fiscal es tan importante como la política fiscal misma. Muchas gracias, doctor Pino. Ya más adelante tendremos la última participación de ellos, pero tú con tu juventud, José Murillo, lo trato de vos porque lo conozco desde hace 25 años, les decía hace algunos minutos, sientes que el gobierno de la República, y lo digo en función de lo que estaba diciendo el doctor Pino, de la necesidad de ser más tolerantes, más inclusivos en este momento histórico, ¿sientes que el gobierno perdió la conexión total con la población? Por supuesto que sí, Renato, y siento que la perdió desde que se configuró una reelección ilegal, ilegítima e inconstitucional, como lo decía el doctor Ferreira, y creo también, y lo sostengo, y siempre lo voy a hacer, de que se están cerrando los espacios democráticos, la participación ciudadana, el diálogo, y se está privilegiando, y lo dijo el doctor Hugo Noé Pino, el presupuesto en seguridad y defensa, no para salvaguardar los intereses legítimos del pueblo hondureño, la vida, la integridad física, al contrario, estamos presenciando más brutalidad policial y militar. Tenemos videos que lo confirman, gaseando a gente en transportes públicos. No, eso simplemente no se hace. Estamos ante actos de corrupción descarados que son defendidos con un cinismo total de parte de los gobernantes. Vemos Invest H, que ha estado en la palestra pública, todos esos escándalos de corrupción, y ahora tenemos más escándalos con esto que vimos hace menos de 24 horas. Y desafortunadamente al pueblo no se le está brindando respuestas reales. Y eso que decía el doctor Hugo Noé Pino de la actitud sobrada, descarada de los funcionarios, que nosotros sí estamos haciendo, ¿y para qué están ahí? Si no es para servir al pueblo. La naturaleza de su trabajo conlleva de que ustedes realicen acciones. El pueblo hondureño les está pagando con los impuestos para que lo hagan. No nos están haciendo ningún favor, señores y señoras. Simplemente están cumpliendo, y a veces cumpliendo mal con su deber. Yo creo que este es un llamado también, y usted decía sobre la
la conferencia del Partido Demócrata que se llevará a cabo en estos días. Terminó ayer. Que terminó ayer, perdón. Es importante que tomen lecciones, y sobre todo el pueblo hondureño, que recuerde, no sigan votando por la gente que llega con discursos bonitos, que llega con una cancioncita que rima con su nombre, o que hacen alarde de cualidades o de cuestiones físicas, como un par de chocollos, por ejemplo. Eso no es lo que va a cambiar Honduras. Ustedes tienen que escuchar propuestas y analizar si esas propuestas son viables, o si lo que están proponiendo es compatible con el puesto al que está tratando de acceder esa persona. Si un diputado les dice, o un candidato a la presidencia, voy a meter preso a fulano de tal, o voy a meter preso a los corruptos, y es que es juez pues para hacerlo. No voten por él, porque no es una propuesta viable. O si un candidato a diputado le dice, voy a construirle una carretera, es un mentiroso si se está postulando para legislar. Entonces, seamos conscientes, nosotros, si no queremos seguir debatiendo los mismos temas de corrupción, de impunidad, de falta de respeto a la dignidad del pueblo hondureño, hagamos uso de nuestro voto, pero de una manera inteligente. Y tratemos de votar por aquellos hondureños que sí nos están presentando propuestas viables. No queremos más de lo mismo, Renato. Y por eso les agradezco a los amigos que están al otro lado de la pantalla, al doctor Juan Ferrera, Arturo Alvarado, Hugo Noé Pino, por contribuirnos con su conocimiento, con su experiencia, con su sabiduría. Yo esperaría que Marco Midense nos salga con la capa caída de su gestión. Espero que responda a los intereses del pueblo hondureño y no a los intereses mezquinos de una clase política que ya nos ha fallado durante muchas décadas. Muchas gracias, José Murillo. Quisiera que escucharan también el criterio que tiene otro economista, Edwin Araque. Edwin es del criterio que hay que utilizar el 20% de las reservas monetarias internacionales, ya les diré para qué, y nos da otros conceptos que son interesantes reflexionar sobre ello ya en la recta final del programa. Primero la pausa. Para el economista Edwin Araque, expresidente del Banco Central, las diferencias que en materia de endeudamiento público, interno y externo tienen el gobierno y el FOSDE se deriva de la metodología que ambos utilizan. Contrario a las cifras del FOSDE que calcula el endeudamiento en más de 19,000 millones de dólares, Araque es del criterio que la deuda de Honduras con los últimos préstamos ya llegó a los 15,000 millones de dólares. 15,000 millones. Significa que con el incremento de deuda que se está dando en la actualidad con el Banco Centroamericano, con el Fondo Monetario, con el BID, con el Banco Mundial y otras fuentes de endeudamiento, pues fácilmente puede llegar la deuda a nivel de 15,000 millones de dólares, lo que representa una bomba de tiempo para el futuro financiero del país. Es decir, gran pago de servicio de la deuda va a sacrificar los programas de salud, los programas de educación y la inversión pública productiva que es necesario. Araque insiste que Honduras en este momento debe utilizar sus reservas monetarias internacionales para hacerle frente a la crisis. Por lo tanto, yo sigo insistiendo que el uso de las reservas monetarias internacionales es una opción alternativa que tiene el Estado para no seguir con esa actitud, esa tendencia de estar endeudando el país que hay que pagar. Las reservas monetarias solo generan en promedio una tasa de interés promedio del 2.2%. Sin embargo, la deuda pública que se contrate, si es con bonos soberanos, va a tener un costo promedio de interés del 7 al 8%. Entonces ahí tenemos una inconsistencia de pagar deuda teniendo recursos disponibles en las reservas monetarias internacionales del país. El expresidente del Banco Central en el gobierno de Manuel Zelaya reitera que el plan estratégico anticíclico que el país debe aplicar en este momento de iliquidez de las MIPYMES debe tener en cuenta al menos un 20% de las reservas monetarias internacionales. ¿Qué piensan así en unos 30, 45 segundos? Sé que es tiempo cortísimo, pero ya el tiempo también se nos termina a nosotros aquí en Frente a Frente. Arturo Alvarado, Hugo Pino, don Juan Ferrera, espero sus respuestas inmediatamente después de la última pausa comercial.
Agradezco a todos nuestros panelistas su gentileza de levantarse tempranito y estar con nosotros esta mañana, unos 30 segundos para cada uno. ¿Está de acuerdo usted, don Arturo, con el uso de las reservas monetarias internacionales para financiamiento de las MIPYMES y todo lo que decía Edwin Araque? Adelante. Renato, mire, ese es un tema que hemos estado debatiendo en el COEP. Ya en el pasado, en tiempos de Edwin Araque, cuando era presidente del Banco Central, se utilizó parte de la reserva para un programa que ha sido exitoso. Yo creo que en estos momentos es una opción que se debería de analizar. No tenemos temor de que haya presiones inflacionarias, dada la contracción que hay en la demanda. Entonces, la prioridad actual es cómo hacemos para revitalizar la economía, cómo hacemos para que sectores importantes, las MIPYMES, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, etcétera, puedan reanudar sus operaciones en un plazo relativamente corto, conscientes de que la economía no se va a reactivar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero hay que iniciar. Aunque me voy a pasar un poco, Renato, yo sí quiero hacer énfasis en que este es el momento en que todos los hondureños debemos unirnos, el gobierno, el sector privado, los ciudadanos, para que ante esta pandemia que tenemos, pandemia de salud, pandemia económica, la situación que estamos confrontando, nos unamos todos y busquemos una solución para mejorar las condiciones en Honduras, cómo combatir la corrupción, cómo hacer que las instituciones funcionen, despolitizar las instituciones. Estamos viendo, digamos, las nuevas autoridades electorales, un representante del Partido Liberal, un representante del Libre, un representante del Partido Nacional. ¿Y a qué van esos representantes? Simplemente a defender los intereses de su partido. No piensan con pensamiento institucional, qué es lo mejor para el país. Y todas esas transformaciones las podemos hacer si todos juntos nos luchamos porque se hagan, para que Honduras pueda mejorar. Muchas gracias, don Arturo Alvarado, por su opinión. Es receptivo, don Arturo Alvarado, fuera del mensaje de unidad que transmite, es receptivo a que las reservas monetarias, que un porcentaje de esas reservas que las tenemos para 5 meses y medio de importaciones, se utilicen también en el financiamiento de las MIPYMES en Honduras. Y dice que está en debate a nivel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Unos 30 segundos también para don Juan Ferrera. ¿Ve posible usted utilizar un 20% de esas reservas para estos fines, don Juan Ferrera? Con la forma de pensar de Arturo Alvarado, y creo que debe tratarse en ese tema fundamentalmente para esos recursos para las MIPYMES. Es necesario impulsar de nuevo las empresas, todas están de alguna forma sufriendo mucho, pero naturalmente lo más débil debe en este momento recibir el aporte del Estado a través de un mecanismo que dé lugar a repotenciar a esa cantidad de desempleo que ha generado precisamente para muchas de las empresas. Todos estamos en una situación bien precaria y debemos de buscar esa voluntad y ese servicio en la forma en que podamos discutir nosotros qué le conviene a Honduras. En este marco de estas cosas debemos de estar unidos para salvar la mayoría de las vidas, que es fundamentalmente lo primero que debemos de hacer y potenciar, sí, y luego establecer claros programas para utilizar esos recursos. Muy bien. Siempre con prudencia, con cuidado y con un análisis sereno. Muchas gracias, don Juan Ferrera. ¿Y usted, doctor Pino? Yo estoy en la misma dirección de Arturo y de don Juan Ferrera, en el sentido de que debe analizarse las ventajas y desventajas de una situación como esta, pero yo doy preferencia a una alternativa que es muy parecida, que es la del crédito interno del Banco Central. Sí. Así que me parece que... Pero hay una lógica importante en lo de las reservas, es que las reservas se acumulan como ahorros del país para momentos de crisis, y realmente estamos en momentos de crisis, pero hay que discutir, y el Banco Central debería abrir la discusión a cuál es la mejor forma, pero sí tiene, cualquiera que sea la forma, debe de apoyarse programas de reactivación productiva para generar empleo, que es el efecto más negativo que tenemos, Renato. Muchas gracias, doctor Noé Pino, igual para don Arturo Alvarado y don Juan Ferrera. Que estén bien, que estén muy bien, y sus familias. Gracias también a José Murillo. Gracias, que esté bien, Renato. José.
Muchas gracias. Un verdadero honor. Gracias por el espacio para la firma del acuerdo. Y solo un mensaje para los gobernantes. No hay democracia sin participación ciudadana. No hay democracia sin transparencia. Si ustedes no quieren que se siga preguntando el pueblo hondureño ¿dónde está el dinero? Bueno, denos muestras de transparencia. A todos muchas gracias, buenos días. Los invito para que continúen con las Mañanas del 5 aquí en la pantalla líder.